Bien, pues nosotros continuamos en el día a día, es jueves y vamos con la tertulia de los jueves para analizar con nuestros invitados de hoy el plan de infraestructuras y la visita que nos dejó Carlos Mazón, el presidente del Consell, el pasado viernes, y también qué pasa con el patronato del Palmeral, que se ha quedado sin gerentes, sin el técnico municipal Gregorio Alemany. Para hablar de estos asuntos, contamos con nosotros, abrimos plano, con Joan Antoni Oltra, benvingut, bon día. Hola, Carlos, gracias. Con Vicente Granero, asesor del Partido Popular, bienvenido, Vicente. Buenos días, buen día. Y Eugenio Medina, antiguo jefe de la Policía Local de la Unidad de Tráfico. Bienvenido, Eugenio. Vale, muy bien, muchas gracias, Romari. Pues vamos con la visita de Carlos Mazón. ¿Qué os parece, Joan Antoni Oltra? Creo que tú has publicado un artículo en el que el plan de infraestructuras es papel mojado, poco más o menos lo que dice el Partido Socialista. Decía que es mejor que no venga si quiere estafar a los ilicitanos. ¿Crees que ha sido una tobadura de pelo lo que Mazón nos anunció el viernes o lo que ha firmado? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, recordemos que en campaña electoral se hicieron una serie de promesas, tanto por parte del actual alcalde como por el señor Mazón, especialmente centradas en el tema del tranvía. Es que, claro, ahora parece un poco de chiste, ¿no? O sea, recordar aquellas cosas, ¿no? Entre otras cosas, se decía que, bueno, 3 o 4 años se pondría en marcha. Estamos hablando del 2023, antes de la campaña electoral. Ellos criticaban el modelo que el bipartito anterior había apostado, que era el de unos autobuses eléctricos del último modelo y tal, y que lo que había que Elche se merecía era un tram como el de Alicante, ¿no? Claro, la propuesta que ahora mismo tenemos sobre la mesa es un tram sin catenaria, sin raíles. Bueno, pues eso es un autobús, disfrazado de tranvía, pero no deja de ser un autobús. O sea, al final es el modelo anterior con 2 o 3 años después, y todavía no hay plazos, porque lo único que tenemos, que este señor vino a firmar el otro día, algo que debería haber firmado hace 1 año y pico, es un protocolo en el cual se dice que habrá una partida de 100.000 euros para una subvención al ayuntamiento para que haga el estudio, algo que ya figura en los presupuestos del 2024 y no se ha hecho nada, pero no hay compromiso ni de empezar las obras, ni el modelo en concreto que se va a desarrollar, de todo eso no hay nada. Yo, por lo tanto, creo que es una tomadura de pelo a la ciudad de Elche. En ese tema, en la Ronda Sur, o sea, que llevamos ya no sé cuántos años prometiendo que ya está, y en el tema que quieras, o sea, no hay compromisos firmes de esta persona, que además a mí me parece, vamos, vergonzoso de entrada que siga como presidente de la Generalitat, que no haya dimitido, que vaya por ahí escondiéndose por las calles. O sea, anoche tuvimos un ejemplo, o sea, el último día de las fallas, que aparece allí, vamos, con nocturnidad y alevosía para asomarse al balcón en el último momento que le vean sin gente, huyendo de la ciudadanía valenciana. Y aquí en Elche, pues más o menos lo mismo, sin aviso previo, cortando la calle de la policía, o sea, bueno, una cosa de esa, pero esta persona no sé cómo tiene, digamos, cara suficiente para ocupar y denigrar el cargo de presidente de la Generalitat que está teniendo. O sea, el PP debería plantearse una salida que debe de pasar, como hasta la propia derecha nacional dice, porque Mazón abandona el puesto, que está, digamos, avergonzando al puesto de presidente de la Generalitat. Bueno, declaraciones duras, Vicente Granero. Duras. Yo creo que en este caso, no sé, la oposición o lo que representa en este caso Joan Antoni, con la parte de, podemos decir, de lo que en su momento fue el Botànic, el anterior gobierno que hubo en la Generalitat durante 8 años, claro, esa inactividad que hubo en esa época, esa nula inversión en la ciudad de Elche, yo entiendo que parece que la arrastramos y ahora mismo no hemos llegado aún a 2 años. Y en 2 años pues se está haciendo, como bien decía el alcalde Pablo Ruz, más cosas que en los últimos 8 años. En cuanto a la Ronda Sur, pues por poner el ejemplo, se ha conseguido algo fundamental, que es que en los presupuestos de la Generalitat del año pasado ya se calendarizara absolutamente todo el presupuesto de la Ronda Sur, que es algo que la Generalitat ha tenido que hacer frente porque el Ministerio en 8 años no ha conseguido, el Ministerio, con el Partido Socialista, en Madrid, aquí en Valencia y en Elche, no han conseguido ni presentar un proyecto. Eso creo que debe quedar muy claro y ahora al menos la tenemos asegurada presupuestariamente
Y claro, evidentemente hay que empezar los trámites desde el principio. Es así, los trámites administrativos a veces son costosos, no se ven los resultados. Yo sé que eso vale para que en los primeros meses o primeros años lo que se pueda escribir tribunas y decir, no, aún no ha llegado la Ronda Sur. Claro que no ha llegado la Ronda Sur, pero sí que es cierto que tenemos el presupuesto por primera vez, que estamos iniciando el proceso de expropiaciones y que hay un contrato ya adjudicado, casi finalizando, de un previo proyecto para poder sacar ya el proyecto definitivo. Yo creo que bastante trabajo y estas cuestiones que no se ven, luego se verán pronto. Evidentemente se sigue invirtiendo, por ejemplo, en un proyecto que se anunció, como en la otra legislatura se anunciaban muchos proyectos, pero ya está está en licitación el proyecto de la depuradora, más de 83 millones de euros, en su momento eran 65, ahora son 83, y ahora está en licitación. Es verdad que podemos seguir diciendo que no está, pero está el contrato en marcha y eso significa que sí que va a estar. Antes sí que es cierto que vendían humo. Hay otra inversión muy importante que se va a hacer en el Parque Natural del Hondo, para recuperarlo, para hacerlo peatonal, para hacer accesible. Hay mucha inversión que está en marcha en 2 años. Por tanto, bien decía el alcalde Pablo Ruz que Mazón está haciendo más por Elche en estos 20 meses que todo el anterior Pacte del Botànic, con tanto rimbombante que decían, pero ni se comprometieron a hacer nada, ni hicieron la ronda, ni los 43 millones, ni absolutamente nada. Creo que en todos los 8 años se consiguió que se construyera con el plan edificante, creo que no entraba, el Instituto Vicente Verdú, que fue una inversión directa de la Generalitat. Por tanto, yo creo que desde luego nos debemos de estar, de alguna forma, yo creo que contentos con la gestión que está haciendo la Generalitat actualmente en la ciudad de Elche y que tenemos que seguir defendiéndola y trabajando en ese sentido. Eugenio Medina, ¿qué te parecen las declaraciones sobre Carlos Mazón? Que es cierto que allá donde va tiene que esconderse, y sobre lo que nos anunció cuando llegó a Elche. Bien. A ver, lo importante del tema es que se esté hablando de esto. Antes no se había hablado nunca. Ahora se está hablando del tram, se está hablando de la Ronda Sur, se están hablando de muchos temas que desde hacía muchísimos años no se hablaba. Entonces, a ver, que Mazón se tenga que esconder. Bueno, hay otros que también se esconden y reciben escobazos y reciben trozos de piedra y reciben muchas cosas, ¿no? O sea que el esconderse es consecuencia de algo. Y ese algo es que cada uno políticamente tiene algo que decir a la ciudadanía. ¿Quién tiene que dimitir? Bueno, eso ya lo dirán los jueces, ¿no? Yo creo que mientras no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes, ¿no? Pero antes de llegar a Mazón, primero tendrían que dimitir otros que quizá digo, tengan más responsabilidad que ha tenido Mazón, porque Mazón no ha traído la lluvia. Mazón no ha derogado el Plan Nacional Hidrológico, lo derogaron otros, que eso es la consecuencia, la derogación de ese plan es la consecuencia de lo que ha venido después. Lamentar todos estos fallecimientos y toda la situación que se está dando ahora, que es muy lamentable, muy lamentable. En cuanto a la Ronda Sur, a ver, la competencia no la tiene de ejecutar ese último tramo que queda de la Ronda Sur, la competencia no la tiene la Generalitat, la tiene el Ministerio de Fomento. Ya, pero la asumió. Pero lo importante es porque llevamos 10 años sin tenerla. Lo importante es que la Generalitat, a la cabeza de Mazón, decidiera coger el toro por los cuernos y decir: Elche necesita esto ya, y lo voy a asumir yo. O sea que ha sido una cosa voluntaria, no obligatoria. La obligatoriedad la tiene el Ministerio de Fomento, que no ha hecho ni puñetero caso, hablando así llanamente. No quiero ofender a nadie. Bueno, yo creo que habría que matizar. O sea, la Ronda Sur es una actuación que inicialmente era del Ministerio, pero el Ministerio ya hace unos años delegó de mutuo acuerdo con la Generalitat, con el anterior Botànic, la ejecución de esa obra, y para ello destinó
creo recordar, 300 millones de euros. Sí, se habló de una partida de 300 millones a la Generalitat Valenciana. Esa partida está. Por lo tanto, no está. No, ese es el problema, Joan Antonio. Lo primero, exactamente, ese el alcalde fue a se buscarla. firmó y no había ninguna partida para la Ronda Sur. Ese fue uno de los problemas. Ese es que el Ministerio anuncio parece que trasladó 300 millones a la Generalitat del Botani y nunca nos tocaron los de la Ronda Sur. Eso es cierto. Ahora bien, o sea, el tiempo conforme está ahora mismo, o sea, ¿qué se ha avanzado? Pues la verdad es que no se ha avanzado nada, absolutamente nada, porque hay un contrato adjudicado de proyecto. Pero vamos a ver, Vicente, es que si no hacemos eso, esto puede ser una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, a veces es una cuestión de fe, porque vosotros estáis diciendo que porque está previsto hacer un contrato para tal. Está hecho. Hombre, si dejan de hacerlo, pero porque yo gestioné en su momento en los 8 kilómetros de la Ronda Sur, que estaba paralizada. En la época anterior de Alejandro y de Diego Macía, que se quedó paralizada. Y tuvimos que gestionarlo. Y lo gestionamos, evidentemente, renovando los contratos, poniendo dinero. En ese momento era el Ministerio el que puso el dinero y trabajando. Pero es que si no hacen los proyectos, es imposible que se hagan la carretera. Yo ahora te hago una pregunta. Estamos hablando de proyectos que hay que hacer. Y de actuaciones que tienen su proyecto aprobado, tenían su financiación aprobada. Y el señor Mazón, desde que llegó él y Pablo Ruz, por cierto, la actuación está paralizada. Y te estoy hablando de la ampliación de la carretera Santa Pola. Bueno, pero ¿cómo queréis hacer creer a la gente que el señor Mazón y el señor Ruz van a hacer una lista de cosas impresionantes cuando una actuación que estaba en marcha hasta que llegaron ellos tenía financiación? Tú sabes que Mazón, una de las primeras cosas que hizo es quitar el dinero destinado a la carretera Santa Pola. Eso lo sabes. Lo sabes. Y esa actuación está parada. Y es que parece que nadie se acuerda de que eso está a medias. O sea, a medias. Y no hay más accidentes, no sé por qué. Porque es una actuación a medias. Y ahora ese señor que es tan eficaz nos promete que va a hacer esto y lo otro, y hay que creérselo cuando tiene eso ahí muerto de risa. Juan Antonio, que no son cuestiones de fe, son cuestiones que se están trabajando. Lo que pasa es que es cierto que como no vemos un contrato, que hay un señor que está dibujando un proyecto, se está trabajando eso no lo vemos, pero lo veremos con mucho relax. No, si al final... Yo te digo, de 10 años sin nada a un año y medio, todo esto, es decir, vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos exactamente igual que estábamos hace 10 años. No se ha hecho ni un metro, ni en una... pero es que no lo mismo no hacer un metro sin no tener un proyecto. Entonces, me interesa también saber si se ha iniciado la expropiación del suelo, porque para la Ronda Sur el Ayuntamiento ha hecho sus deberes. El Ayuntamiento estamos iniciando, es un expediente... Está todo iniciando. Claro, es un expediente que empezó este año. No se termina nunca. Hemos empezado este año, evidentemente, en enero. Hay un grupo ya de funcionarios dedicado al tema de la expropiación de la Ronda Sur en el Departamento de Patrimonio para ir lo más ágil posible. Evidentemente son trámites que no son sencillos, porque además son trámites jurídicos, hay que dar plazo y todo eso, pero se está en marcha, se está trabajando. Yo, ojalá, dentro de un año, Juan Antonio, que estas son las cosas que yo digo muchas veces de proyectos de legislatura, espero decir, hemos avanzado o estamos casi finalizando la expropiación, está el proyecto aprobado por la Generalitat, si no, en ese momento es cuando realmente lo podremos decir. Yo sé que se está trabajando y que eso debe tener un fruto, y que el fruto será realmente pues hacer esa obra. Lo que es cierto es que a veces las decisiones políticas son erróneas. Todas. No de uno. Alguna habrá acertado, hombre. Todas me refiero a una parte o a otra. O sea, las que unos deciden de izquierda y otras de derecha o de centro, lo que se le quiera llamar. No, sí, perfecto, el color político no me interesa para nada. Pero lo que está claro es que las prioridades no se establecieron en su momento. Había mucho más problemática en la carretera de Santa Pola que en la carretera de Dolores. Y la carretera de Dolores se ha hecho antes, que termina en un saladar. O sea, es que quien tomara la decisión política de que se hiciera la carretera de Dolores se equivocó, por supuesto. ¿Quién gobernaba la Generalitat entonces? Medina, pero ¿tú te acuerdas quién gobernaba? Ahora no te puedes Yo no estoy defendiendo aquí políticamente. Yo no estoy aquí defendiendo políticamente a nadie. Estoy diciendo las cosas que son racionales. Y lo racional es que se hubiese acometido antes la obra de la carretera de Santa Pola
que la de Dolores. Y quien no esté de acuerdo conmigo, que lo diga. O sea, que No, es que la además, carretera de Dolores no soporta pues, la presión no le hacía de falta, tráfico. esa actuación no le que hacía lo que falta. Pues hacemos no es hacía seguir. falta, Esa quien la actuación no hacía tomara, me da igual quien la tomara. Yo que de eso puedo Pues, hombre, hablar no un debe poco. darte igual porque No, hay que perdona. distinguir, ¿eh? No se puede solamente... A ver, que yo no se vengo aquí puede- a defender ningún color Ya, político, bueno, ¿me pero entiendes, lo parece, Juan Antonio? Medina, lo parece. Y que no. además es legítimo, No, además, cuidado. a ver, es legítimo. si yo tengo mi condición política Pues a mí me parece estupendo. Si es que claro. yo eso no te lo voy a discutir. O sea, pero bueno, claro, si todo el mundo mete la pata, pero habrá ojo, hay que citar cada decirlo caso. todo. Pero hay que decirlo todo, Juan Todo, Antonio. todo, sí, por Hay mí que no hay decirlo. problema. Bueno, Pero da es igual. simplemente por terminar, que son Sí. proyectos como evidentemente saltan a la vista, que son proyectos que incluso normalmente pasan de una legislatura. Sí, Entonces, sí, claro. creo que es un poco donde hay que ver el final de la legislatura, ver de verdad dónde se ha avanzado, dónde hemos llegado y dónde se puede llegar. Evidentemente, yo sé que se puede hacer un anuncio de que se tenga el tram, pero también hay que trabajarlo. Que sí que es cierto que a lo mejor no están yendo tan ágiles por muchísimas cosas como por otras, pero evidentemente Alicante no tuvo el tram en 2 años ni en 3 años. Entonces nosotros, bueno, pues quizás a veces a lo mejor llevamos una ventaja en este caso, es decir, se ha mejorado mucho en esa movilidad, tanto ya a nivel europeo, muchísimas ciudades, y se está, parece ser que pasando de ese sistema actual de catenarias a otro sistema, que eso no significa que sea un autobús eléctrico para venderlo así, pero bueno, que hay un avance muy importante en esa movilidad, sí, y que si pero Elche al final puede tener lo más moderno que está en ese momento, pues lo tendremos, pero que evidentemente yo creo que hay que reconocerlo, que son proyectos que evidentemente sobrepasan una legislatura, pero como a la siguiente tú no tengas hecho el proyecto, el estudio, los vehículos que tenga que tener, y eso necesita un tiempo importante. Yo recuerdo simplemente un ejemplo, a lo mejor no es un mejor ejemplo, pero con el tema del mercado, que me tocó en su momento tramitarlo desde la oposición, muchas veces se decía que ¿por qué iba tan lento? Y una vez vinieron alumnos de la universidad a hacerme unas preguntas sobre el proyecto del mercado. Y uno de ellos me preguntó que cómo había tramitado tan rápido el tema un tema tan enquistado que en 2 años se había delatascado. Yo todos decían, no, lo lento que estamos diciendo. Lo que no y puede la ser, pregunta del estudiante me llamó la atención porque me dijo que cómo había sido tan rápido el delatascar un proyecto tan enquistado. Pero no puede ser es que a la hora de prometer se prometa tanto. O sea, hay unas No, imágenes. pero bueno, hay pero unas eso- imágenes. ¿Y qué de político Telex, no sí, promete? unas imágenes de Juan Telex, Antonio, ¿y qué con Pablo político Ruz no promete? Y con Mazón, Dímelo. diciendo que aquí habrá un tram exactamente igual que el de Alicante y que además se pondrá en marcha en un plazo de 3-4 años. Bueno, llevan 2 años. de mayo Fíjate. del 2023. Yo espero que tengamos el Tú- tram más Hombre, moderno de si Europa. son autobuses, es posible. Exactamente. Es posible hasta que se acorten los plazos. Son autobuses, como todo apunta que van a ser. Vamos, Si a mí- todo eso vamos a sí. ver, si aquí no Estás pasa nada, especulando cada con uno eso. elige un Yo sé modelo. como sé que tienen que Cada que uno vale elige un 100.000 modelo, euros perdona. para hacer el Cada uno- proyecto y no, estudiar la sí, mejor sí, solución. pero claro, lo que no puede ser es que tú a la hora de prometer, lo prometas todo, la más de fácil, la más... Recuerda que se prometieron 200 millones de euros para el tranvía solo, en un plazo que entraba esta legislatura ya. O sea, los autobuses no pueden valer tanto. ¿Aquí qué pasa? No, ¿Aquí qué pasa? Hay mucho- Y ahora me dice que hay que hacer muchos proyectos, y que hay que muchos hacer trámites. estudios. Bueno, hombre, vamos a ver. Si eso lo vemos porque la vida era así, Joan Antonio. En la anterior legislatura o en los otros años se habló de proyectos, incluso del autobús eléctrico, que ni siquiera vino el autobús eléctrico. Estabais en contra, y ahora resulta que estáis a si no es que favor. estuviéramos en contra, no, pero era ¿Cómo una obligación que de no? ponerlo y no se puso. Si aquello- En la aquello- ronda vamos. no se hizo, no es que yo no hablo de que se haga un metro de ronda, es que no se hizo los trámites previos. Entonces era imposible hacer una obra sin proyecto. Y bueno, esto es un poco darle Pero vuelta al tú tema. sabes que la Ronda Es un poco Sur cuando se inaugura en el 2015. Sí. El tramo, Allí que estaba- estaba el allí Partido estaba Popular en yo. la alcaldía. En 4 años terminamos 8 pero, kilómetros. del 2015 al 2018, que el Partido Popular dejó el gobierno Sí, de la hasta nación, que entra Pedro Sánchez, se dejó el que proyecto entra hecho. y mejor dicho que sale Rajoy, Exactamente. por lo que salió. Si no vamos a decir En quién esos defen- 3 quién defen- años, quién defendió la moción de censura, en que fue el esos señor 3 Ábalos, años, hablando de- el señor Partido Ábalos. Popular no hizo nada. No, sí, 3 sí. años sin Sí, hacer porque nada. yo estuve ahí en ese Nada. momento y se dejó el proyecto redactado del kilómetro 800, porque fue una exigencia. El ministerio dejó y el proyecto caduco. Podemos ahí, pero 3 años, ese tema, 3 años, Vicente, ese tema me lo sé. Y en 10 el cajón años el en proyecto, 3 años. Bueno, Entre uno y otro no lo hicieron. y sobre el tram también hay que hacer un apunte, que sea autobús o no sea autobús, lo que sí que llevará es un carril para él solo.
Claro, es que eso es que es lo que esa ha es la prometido. parte fundamental de lo que estamos hablando, de esa nueva movilidad, que evidentemente para que tenga la característica de un tram y no sea un autobús, es que debe tener su carril exento del tráfico normal, para que pueda tener, desde luego, que se puedan cumplir las frecuencias, las frecuencias necesarias para que funcione de esa forma y tener uno de los sistemas más modernos y que hay en otras ciudades. Como lo que estamos viendo, ¿no? Esta especie europeas. de autobús No es sé, lo en que este caso, tram. si es ese o no, desde luego no sé, pero luego hay ciudades que lo están teniendo ya a nivel europeo, son guiados ópticos, exentos del tráfico normal, pueden tener esa frecuencia y desde luego, pues evidentemente, sin una catenaria que rompa la ciudad y también una cosa muy importante, una cuestión muy importante, que el trazado que va a tener, pues va a llevar consigo una mejora de la Avenida de la Libertad, que es absolutamente necesaria. Por tanto, yo lo vuelvo a repetir, son proyectos de legislatura, incluso de más de una legislatura para tenerlo en marcha. Y necesarios, también son proyectos Exacto. de ciudad, como también lo es, y seguimos en el Departamento de Urbanismo, porque el alcalde en rueda de prensa reconoció que la ley del Palmeral hay que modificarla porque se está atascando todo por la excesiva burocracia, y es tanta que hasta el gerente del patronato del Palmeral ha renunciado a ello, porque dice que hay sobrecarga de trabajo y no puede compatibilizar patronato con la coordinación del área de patrimonio cultural. Así que el alcalde ahora está buscando entre los funcionarios un nuevo gerente. Bueno, pues Oltra, estas fueron las declaraciones del alcalde. ¿Y qué te parece la prioridad de modificar la ley del Palmeral, de reducir la burocracia del patronato y de buscar un nuevo gerente? Bueno, a mí lo más que me llama la atención del asunto este es que por primera vez en la historia tenemos un alcalde de Elche que quiere reducir la protección del Palmeral. O sea, un alcalde de Elche que combate a una ley nueva del Palmeral que protege ese bien, que ahora es un bien de la humanidad y es BIC y todo esto, ¿no? O sea, le parece excesiva la protección que hace la nueva ley del Palmeral y pide expresamente que se deroguen aquellos aspectos, especialmente los concernientes al entorno, lo que es la zona de amortiguamiento, para que esto no esté tan protegido. Y además la acusa a la ley de que es una ley demasiado intervencionista, burocrática, tal y tal, ¿no? Bueno, eso tiene una solución muy sencilla. Si él quiere es renunciar a ser patrimonio de la humanidad, renunciar a ser BIC, y todo esto desaparece de la noche al día, ¿eh? Ahora, si tú quieres la Moya, tienes que tener el otro también, porque claro, se ha luchado mucho, por lo menos algunos han luchado mucho para que esto sea patrimonio de la humanidad, que sea BIC, que tenga las máximas protecciones. Tener las máximas protecciones implica ser muy cuidadoso a la hora de trabajar con ese bien. Igual pasa con el patrimonio arqueológico, o con el tema de cualquier fortaleza, torre, vigías, etcétera, etcétera. La Consellería de Cultura no es que no se fíe de Elche, como dice malévolamente el alcalde, es que está cumpliendo sus obligaciones de control sobre aquellos bienes que ellos tutelan, porque son bienes que son también de la Generalitat y en este caso hasta incluso patrimonio de la humanidad. Simplemente lo que se trata es de ir trabajando en esa vertiente, de que el huerto de palmeras no solamente está protegido dentro de él, sino su entorno, y hay que trabajarlo. También hay que hacer una serie de deberes que no se hacen. ¿Dónde está el plan especial de protección del Palmeral? ¿Dónde está el plan de uso y gestión? Yo sé que ahora Vicente me dirá, no, si eso estamos trabajando, porque aquí el problema es que todo se está trabajando, y llevamos un montón de años con eso. La ley del Palmeral es del año 21. O sea, el anterior equipo de gobierno, digamos, perdió año y medio, no la puso ni pero en marcha, es que vosotros ya vais por casi dos, años perdidos en ese tiempo. No habéis hecho el plan, no habéis hecho el registro de huertos, no habéis desarrollado la ley. Incluso la figura del gerente que antes Ross hacía referencia, se puso de gerente a un funcionario que conoce bien el tema, por cierto, lo conoce bastante bien. Yo, Gregorio, lo conozco hace años y él conoce el tema, pero claro, se le pone ahí teniendo que llevar al mismo tiempo las funciones, los trabajos que él como funcionario tiene, sin cobrar ni un duro más, por cierto. Y ahora resulta que después de haberlo tenido ahí arrinconado, sin poder hacer nada, el hombre dimite, que por cierto el alcalde oculta también la dimisión hasta que al final
ha trascendido y resulta que ahora dice, bueno, igual tengo que poner a un funcionario a plena dedicación. Hombre, haberlo pensado un poco antes. Pues un cerebrito como él debía haber pensado estas cosas un poquito antes. Granero. Juan Antonio, creo que ha sido un poco injusto. No, injusto. Pero bueno, desde su Creo punto, que me queda desde su corto. punto de vista. No, digo, por ejemplo, un ejemplo, no es que voy a decir que estamos trabajando, porque claro, siempre se toca estar trabajando en el Hombre, plan especial. cobráis es para que, eso, no, por supuesto. En el año 98, cuando se aprueba el plan general, si no me equivoco, se dice que el plan especial del Palmeras se debe aprobar en 2 años. No, en uno. En uno. Pues mira, me he equivocado. En uno. Pues en el 98, que tú estabas de concejal y que fuiste parte de esa aprobación del plan general, hasta el 2011 estuvo el Partido Socialista con Izquierda Unida gobernando y se le pasaron 13 años. No, con Izquierda Unida ya no estaban, sacó mayoría absoluta. Con Ángeles Candela, luego se pasó a Compromiso a mitad de legislatura. Sacó mayoría absoluta, ¿eh? Pero fue el PSOE mayoría cuando absoluta. estabas tú, estabais gobernando juntamente en esa legislatura. Eso fue hasta el 99. 99. No, 99. Meses después de aprobarse el plan. Luego mayoría absoluta y luego con Ángeles Candela. En 13 años no se aprobó el plan especial. Por desgracia, yo en mi época hice una aprobación provisional, pasó por el Pleno y nos faltaron unos meses para que Consellería, que también con sus tiempos, no llegó a rematarlo. No llegó a rematarlo. 4 años tampoco lo terminasteis. O sea, que aquí hay, como decía Medina. De 13 yo hice una aprobación provisional, yo, el Partido Popular en esa época, del plan especial. No, se podía haber rematado, lo que pasa es que entró el bipartito y lo quiso cambiar. Y nos hemos encontrado, después de 8 años de bipartito, con ninguna aprobación provisional, sin absolutamente nada. Otra vez, no es de empezar de cero, porque hay mucho trabajo hecho, pero en ello estamos. La ley de Palmeral, Juan Antonio, y Pablo lo ha dicho más de una vez, y Pablo es un defensor del patrimonio, y con Pablo creamos la mesa de patrimonio, hace poco 2 años sin reunirse. Con Gregorio. 2 años sin reunirse. Con Gregorio habéis creado la mesa, con Gregorio responsable. Evidentemente, y la ley Palmeral no es que solamente sea una ley que está defendiendo las palmeras en ese momento, porque las defendemos absolutamente los huertos, su entorno, pero la ley, que la ley no es lo que dice exactamente el patrimonio de la humanidad, ha ido más allá en ciertas cuestiones, sobre todo burocráticas. O sea, hacemos un poco de ping-pong, de enviando un informe a Consellería devuelve al Ayuntamiento para que pase por Junta Gestora, que en Junta Gestora tengo que recordar que está la Consellería de Cultura, para luego volverlo a enviar a Consellería Alicante, que lo vuelva a enviar a Valencia y Valencia vuelva a enviar el informe aquí. O sea, son esas cuestiones burocráticas que están atrasando muchos proyectos, enquistándolos, no tienen mucho sentido. Y ahí es donde se quiere centrar la reforma o la modificación de algunos artículos que no tienen mucho sentido y que no tienen nada que ver con la protección o no. En cuanto al entorno, también es cierto que sí que una cuestión que se ha visto, y por los técnicos municipales y por todos, que hay un entorno demasiado amplio, es decir, puede el entorno, y desde luego puede ver, no todo puede tratarse igual, no puede ser que un edificio en la calle, no sé, Maledeu del Carmen, tenga que estar informado por si hay palmeras. Sabemos que no hay palmeras ahí. Puede tener una protección, está dentro de un entorno, pero será distinto que los que dan al palmeral. Desarrolla el plan especial. No, exactamente. Está muy bien. Y solamente terminar en el tema del gerente, que es que la ley del palmeral, no sé por qué, también redacta ahí, dice, el gerente debe ser un funcionario municipal sin sueldo. Yo no sé quién se le ocurrió eso, que hicieron esta ley con el bipartito anterior, con el Botanic, con todos aquí redactando, y alguien dijo, bueno, pues que sea un funcionario sin sueldo, y al mismo tiempo tiene que ser funcionario y llevar todos sus temas. Juan Antonio lo ha reconocido, es muy complejo. Entonces hay que buscar una solución y quizás también, evidentemente, buscar alguna modificación de esa ley, porque si tiene que haber un gerente, que es cierto que tiene una carga de trabajo ya solamente por la gerencia, es cierto que tiene también un cierto personal que le está ayudando, y eso también hay que reforzarlo, porque el gerente no lo puede hacer. El patronato tiene que tener un personal que lo tiene que apoyar, que lo tiene que trabajar, y en todo eso tenemos que poder ponerlo en marcha. Está bien que haya muchas leyes, muchas normas que regulen todo lo que es de interés, ¿no? Porque tenemos que cortar, Eugenio. Sí, bueno, una cosa solo. Sí. Pero lo que está claro es que jamás han estado los huertos como están hoy en día. ¿Cuándo se ha cometido esa tara, esas limpiezas? ¿Cuándo? Yo pues lo dejamos muchos aquí. años aquí en Elche. Yo no, en eso no estoy de acuerdo. No, Han habido épocas no buenas estarás de acuerdo y malas. como es natural, Buenas, pero tampoco yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Medina, nunca se han arrancado más palmeras
en la vía pública en Elche que ahora. Pero la vía pública, Nunca, la vía pública no nunca. son huertos. Pedro son Juan huertos. Perpiñán, Estoy Glorieta, hablando- parece que se odia la palmera. No, Estoy fíjate. hablando de huertos. La vía pública no Bueno, tiene nada que ver con el patrimonio. ese es otro debate. ¿Las palmeras en la vía pública Yo- sí o no? bueno. Exacto, exacto. Pero tenemos que dejarlo porque ya tenemos al portavoz socialista Héctor Díez desde hace unos minutos esperando. Gracias, Joan Antoni. Gracias, Vicente Granero. Gracias. Gracias, Gracias a ti, Eugenio. Rosmarie. Nosotros volvemos con el portavoz socialista Héctor Díez.